Vale chicos, se me ha ido la olla. Voy a probar todas las franquicias de comida rápida de Filipinas. El mundo sucumbe al imperio de la comida rápida y yo no soy quien para resistirme. Alucinante. En mis viajes he disfrutado de cientos de hamburguesas, pizzas y frituras de las franquicias más populares. En mi última parada en Manila descubrí más de 100 franquicias de comida rápida. Pero solo tengo 4 días para explorarlas todas. Mi misión: probar tantas franquicias como pueda, desde las gigantes como Jollibee, McDonald's y Burger King, hasta las que únicamente encuentras en Filipinas y Asia. La verdad que no sé si tiene que comer así a bocados, pero no me han dado cuchillo, así que me lo estoy comiendo así. Las reglas son simples: pedir el artículo más vendido de cada lugar y evaluarlo con un sistema de puntuación muy preciso. Una tier list. ¿Lograremos nuestra misión? Salgamos de dudas. Primer sitio, Jollibee. Hi, thank you, sir. Wow, tochísima. Y esta es la franquicia más famosa de Filipinas. Deciros que Jollibee lo peta muchísimo. Aquí en Filipinas es la más conocida y el menú es bastante raro, ¿eh? Tiene pollo, tiene burgers, tiene arroz, tiene perritos calientes, espagueti a muerte. Hi, sir. One question. Which is the best seller item? For burgers, our best seller is chicken joint. Best seller is chicken? Yes. Okay, the best seller item, please. Also, you want to try anything? Chicken and spaghetti. Ah, chicken spaghetti? Yes. Perfect. One order. One? One order. One order only, yeah. I on diet. Anything else? Anything else. El total son 159 pesos, Oh, thank you. Thank you. Jollibee, qué gusto me da empezar por esta franquicia porque es súper típica aquí. De hecho, es que es la más famosa de todo Filipinas. Pollo y espagueti, para de contar. Y además me encanta decirle, dame lo más vendido. Perfecto, esto de aquí, no tengo que pensar, me encanta. A lo mejor no me gusta tanto cuando lleve más de 30 sitios en el vídeo. Y esto parece algo muy sencillito, ¿no? Como espaguetis con tomate, que por cierto huelen muy bien y están muy calentitos. Y luego pollito frito, muy bien, que siempre apetece. Por cierto, ¿esto de aquí el lo que es? ¿Una salsa? Ah, gravy. Esto se come mucho también aquí, siempre acompañado del pollo o de las hamburguesas. Y los espaguetis no se ven nada mal, ¿eh? Ok, una salsa súper dulce. No recordaba que el tomate fuese tan dulce. Creo que es como una mezcla como ketchup, ¿puede ser? Y ahora el pollo, que esto sí que tengo ganas. Uy, está súper crujiente y mega jugoso por dentro. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Buah, súper bueno! Jollibee espectacular, relación calidad-precio, le pongo un... A lo mejor me estoy viniendo un poco arriba, pero le daría un 8, sí, un 8 fácil. 2,60, el pollo está espectacular, no le pongo un pero, los espaguetis podrían estar mejor de cocción, pero el sabor al final está relativamente bueno. ¡Oh, qué olorcito! ¡Qué bien huele! Qué bien huele y no hay nadie. Es muy raro porque por lo general en la mayoría de sitios hay mucha gente. Hi, how are you? Acaba de llegar la bombita y esta pizza no os la esperáis. Y un detallito que tampoco hay en España, por lo menos en lo que es acompañamientos de Domino's. Y esta pizza tampoco. He comido muchas Domino's con la saga de mi gran amigo Joe Burger, abusando el buffet de pizza. Y todas las que veo aquí en la carta, como mucho habrán 3 iguales. Y luego el resto aquí veo muy raras, ¿eh? ¿Vale? Voy a abrir. Se me caiga. Esto no lo he visto en la vida. Espinacas a tope, queso feta y una salsa que no saben ni de qué es. Masa finita, que por cierto es muy fina. Vais a decir, no, has viajado hasta Filipinas 20 horas de vuelo para pillarte una pizza de espinacas y queso feta. sí. Y también una pasta que tengo aquí de carbonara. A ver, va a haber mucho más, tranquilos, no os impacientéis. El tema es que vamos a comer tantos artículos diferentes que no puedo reventar aquí en el primero, porque si no en el último, ¿qué hago? Llamo al Samur y lo que vamos a hacer es hincarle el diente a esta carbonara. A ver cómo están. No me sorprende mucho, ¿eh? No por nada en especial, si te gusta la pasta a la carbonara, perfecto. A mí personalmente la pasta con nata es uno de los platos que no me mola mucho. Soy más de las pastas rojas antes que las blancas. Si a ti te mola este tipo, pues perfecto. Te leo en comentarios de qué team eres, si eres rojo o blanco. Pero extra mucho curro tampoco tiene. Y ahora sí que llega lo bueno, la pizza especial filipina. ¿Huele bien? Huele bien, huele a espinacas, vale, muy bien, muy healthy, muy saludable, me gusta. Una mayonesa de ajo, queso feta, espinacas y mayonesa de ajo. Voy a probar la salsita que pone hot sauce, parece ketchup.
Voy a coger con una esquinita, lo mojo, lo huelo. Hostia, pica mucho, ¿eh? Pica que flipas, chaval. Sí que pica, ¿eh? Ni de coño me como ese trozo. Nada, hay picantes que son un poco más agradables, pero este, nada, nada. Pizzita de espinacas y queso feta con mayonesa de ajo y la pasta a la carbonara, un total de 17 euros. Precio más económico que en España. Dejadme en comentarios si pensáis que esta pizza funcionaría en España. Yo creo que cerraría Domino's a los 4 días. Vamos al siguiente sitio. No podía faltar Burger King, por supuesto, emblemático, y vamos a ver qué nos depara. Atención con lo que tenemos aquí, yo creo que de estos productos filipinos el que más me va a sorprender, que viene a ser un Whopper de trufa. O sea, ¿esto lo habéis visto en algún país? ¿Lo tenéis en algún sitio por ahí? Porque es la primera vez que lo veo, Whopper de trufa. Se ve tal que así, la verdad que un poco pocho. Ahora que lo he abierto he generado demasiadas expectativas y luego, ¡oiga! Se lleva aquí cebolla crispy, ¿no? También viene acompañado de un truffle dip, a ver, mayonesa de ajo y trufa, pero una trufa como un poco, huele como ácido. Voy a probarla con las patatitas, a ver qué tal está. Se mete así, mojar un poquito la patata, que a vosotros os gusta mucho mojar a primera hora de la mañana. Me estoy poniendo nervioso. Muy potente a trufa, muchísimo. Y bueno, que me he callado y no he dicho nada, pero es que mira del combo que te viene. Se llama root beer, pero no es birra, ¿vale? Es que no sé qué probar primero. Es que si pruebo esto ya me jode la experiencia de todo. ¿Qué hacemos? Esto ya lo he probado. Esto lo probé cuando probé las mejores pizzas en Connecticut. Tenéis el vídeo en el canal hace 1 año o 2 años y nos sirvieron esta bebida. Creo que no le ponían el mismo nombre, pero sabe igual. Sabe a Reflex. ¿What? Sabe exactamente igual que el Reflex. Reflex, eficacia desde el primer momento. El helado está buenísimo, pero se lo pones aquí y cagas la experiencia. No me he podido aguantar. He abierto esto y lo he dejado aquí enfriándose. Vamos a meterle a la Whopper. A ver qué tal está esta de trufa. Sabe a trufa porque lleva la mayonesa de trufa que he probado donde dejo las patatas, un poco de queso y luego mucha cebolla crispy, que la cebolla crispy está súper dura. Si no estuviera tan dura, sería agradable, pero te jode un poco la experiencia. Toda la esperanza está depositada en esta Whopper, la Whopper de 4 quesos. Y en teoría esto tiene que tener muchos quesos. ¡Wow! Sí, lleva muchísimo queso. Esta de momento es la que más me ha sorprendido ya sin probarla, 100%. ¡Ostras! Toda la esperanza depositada en un único artículo y sale bien. ¡Uah! Me recuerda muchísimo que cuando te haces un sándwich en casa de mucho queso a la plancha, pero con el toque ahumadito de la parrilla, característica de Burger King. El menú completo de la trufa, la burger sola, han sido 9,91. ¿Cuál será aquí el favorito del público? Atención con esta franquicia que es de productos asiáticos. Chowking, cadena de comida rápida china. Y esto de aquí es el Chow Fao Spicy. ¿Por qué? Porque te viene esto de aquí, que esto pica como un demonio. Y te viene acompañado en estos como pequeñitos dim sum, se llaman, con un arrocito, ternerita y huevo. Vamos a proceder a probarlo primero sin salsitas porque me da miedo. Me hago un poquito de caca, la verdad. Ok. Vale, Y probemos estos dim sum que son de cerdo. Muy bueno. Oye, muy rico. Voy a probar la salsa picante, muy poquito, ¿vale? Lo mezclo un poco con este arrocito. Huele spicy. Está perfecto. Así está perfecto. El arroz en su punto, con bastante ternera, bastante huevo. Los 4 tronchos que lo acompañan con la salsa picante está espectacular. Por 119 pesos, que viene a ser 1 euro o así, 1 euro y algo. Muy barato para la cantidad y la calidad. Un 8 muy sólido, más sólido que yo le vi. Thank you. Angel's Pizza es una de las franquicias de pizza más famosas de todas Filipinas y su especialidad es esta de aquí, cream and spinach, espinacas y crema, como probé en el Domino's Pizza. Es muy curioso, es lo que más le gusta de aquí. Una masa como un poquito estilo New York, puede ser, a ver.
Lleva bastante ajo. No me esperaba mucho porque al final es una pizza de prácticamente €1 y algo junto con la bebida, que por cierto, Pepsi de Lima, 0 azúcar, está buenísima. Una masa estilo neoyorquino me recuerda mucho a un slice que te puedes comer en Nueva York por la calle. Ok, le doy un 6,5. Hey. Ok, thank you. Tark's Burger es una franquicia originaria de aquí, de Manila, y el tío lo petó porque hay de estas en todo Manila. Y la burger más vendida es esta de aquí, que lleva champiñones, lleva una salsa de queso cheddar, lleva otra loncha de queso cheddar, bacon, tomate, lechuga y creo que ya está. Vamos a probarla. El pan no está mal, pero la carne, cuidado. Después de un par de bocados, deciros que el champiñón es una pena porque es un champiñón de bote, la textura no me gusta nada. El bacon está un poco seco, por no decir muy muy seco, y luego la carne está súper pasada. Cuando yo intento coger la carne, no se suelta, es un troncho de carne que es como la que os podéis comprar en el supermercado. Pero deciros que no es todo malo. El pan es muy bueno, me recuerda como un pan Martins, mirad, como un potato roll, que abraza muy bien la hamburguesa y eso le da un plus. Pese a eso, no la pruebo. Se queda con un 4. Voy a darle el último bocado de despedida. Siguiente sitio, unos pretzels muy ricos. Which is the best seller item? Which one? These ones? Okay, it's possible to order one? Yeah. It's okay. Nice. Hey, what's up, man? How are you? What are you doing? Wow, looks really good. No sé ni lo que me han dado, os lo digo de verdad. Creo que son Choco Cheesecake Pretzels. Es algo increíble porque es la primera vez que voy a probar unos Choco Cheesecake que tienen una formita tal que así. Mirad qué monos. ¿Cómo huele? Franquicia de pretzels estadounidense. Aquí hay muchas franquicias de Estados Unidos, al igual que en Estados Unidos está Jollibee, que es filipina. Mirad qué pinta tiene. Wow, sí que lleva quesito y chocolate, Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Increíble, increíble, están buenísimos. Ese saborcito como a crema, no me sabe a queso realmente. Y luego lleva como algo arriba, un poco crujiente, que me gusta mucho. Le cambia la textura porque el pretzel es como muy gomoso. ¡Uah! Espectacular, por 2 euros. Esto es un sólido 8, para la calidad que tiene. Continuamos con Bread Talk. Y lo que tienes que hacer es, pues, hacer la cola ya con tu artículo en la bandeja. Coges 1, 2, 3 o 30.000. La puedes llenar lo que más te apetezca, te lo cobras luego en la caja. Me recuerda mucho a Paris Baguette de la franquicia coreana de... Es rollo este estilo, ¿no? Bollería, pastas... Esta, por cierto, es de Singapur. No sé si este será el más vendido, pero ese de ahí puede ser que sea un pan con pelo. ¿Eso qué es? ¿Alguien me explica por qué ese pan tiene pelo encima? ¿Una peluca? Bread Talk. Ostras, qué grito pegado. ¿Pero qué ha pasado? Bread Talk. La franquicia de Singapur que realizan estas cositas que me ha dicho el chico. Esto es lo más vendido, yo digo. Seguro, me dice, 100%, caballero. Yo me fío del criterio de este chico tan amable, pero la pinta, la verdad es que es un poco grotesca. Son 2 salchichas dejadas caer en un poco de pan, parece ser con queso y cebollita. Por un precio de 1 euro te viene todo esto de aquí. Y yo creo que esto ya lo probé en Corea, creo. Pica que flipas. Me ha troleado. ¿Cómo pica? Pero coño, no me lo puedo terminar, Me ha pegado una troleada tu primo, pero de campeonato. Por favor, que alguien me diga qué le ponen a esta cosa por encima. No me lo puedo terminar. No, le doy otro bocado. Pica una barbaridad. El panecito está muy bueno, pero se han pasado con el picante. Se queda con un mollete, queso por dentro, con un poco de cebolla. Le doy un 4,5. 4,5, sí, 4,5. No iba a ser menos Krispy Kreme, franquicia mega archiconocida de Estados Unidos. Vamos para allá. Krispy Kreme, franquicia americana, no me va a decir nada nuevo. Me he comido decenas de estos y aparte el original glaze es el mejor. La chica me había dicho 2 o 3, pero yo creo que este es el más vendido siempre porque está súper bueno. Vamos a compararlo con el original de América. Nada mal. Sabe como más avainillado, pero la masa muy conseguida, no sabe a fritanga.
39 pesos, que vienen a ser 60 y algo céntimos de euro. El handicap, que no está calentito. Si estuviera hot now, le daría un 8,5, porque está muy conseguido. Sin estar hot now, 7,5. 7,5 del Krispy Kreme. Atención con esto, Randy's Donuts mítico de California. ¡Wow! Lo tienen en Filipinas. Flipante, mira, como el original. Randy's Donuts, qué sorpresa me he llevado al ver que también está el de California aquí en Filipinas. Pero la carta no se parece, porque aquí tienen movidas de quesadillas y cosas así. Este cuesta $2 y vamos a ver, bueno, $2 no, 2 euros. 2 euros, que es un poco más de $2. Vamos a ver qué tal está. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De hecho, está bastante mal. Creo que se puede apreciar lo sequete que está. Por fuera parece que vaya a estar súper fluffy, mega blandito, pero por dentro está un poco seco. Todo el crujiente de la almendra, ok, pero la masa no tiene nada que ver con Randy's Donuts. Randy's Donuts, de hecho, es mi favorito de California, de todos Los Ángeles. Y este, de hecho, ni lo apruebo. En relación calidad-precio, mejor Krispy Kreme de calle. 8 Cats Burger, vamos allá. Una carta muy sencilla y resulta que esta franquicia de hamburguesas es de aquí de Manila y se llama 8 Cats porque en teoría en su blend tiene 8 tipos diferentes de cortes de carne, entre ellos el brisket. 8 Cats tiene un precio de 400 pesos y te viene acompañado de aros de cebolla o patatas, le puedes decir tú lo que quieras y esto en teoría es lo más vendido, y también con un té que voy a probar ya mismo. Buenísimo. Y el aro de cebolla. Lleva como un sazonador muy bueno que me recuerda a algo muchísimo. Y ahora vamos a lo importante, a la burger. Se queda muy empapadito y lleva una salsa debajo en la base, cebolla caramelizada y más salsa arriba. ¡Wow! Tiene muy buena pinta. Muy buena. Se me han caído los huevos al suelo. Está muy buena, súper jugosa. La carne está un poquito hecha, pero no me desagrada. La salsa es como una salsa de pepinillo, como una Big Mac, pero con mucho sabor a pepinillo. Está buenísima. Todo el resto de 8 ha bajado a 7 porque esto es un 8 sólido, pero muy sólido. 8 Cats me ha sorprendido mucho. Al final son 6,60 € el precio total de la burger con los aros y el té y está increíble. La salsita rollo Big Mac, que sabe a pinillo. No sé si es cierto lo de los 8 cortes, pero desde luego el sabor es buenísimo. Army Navy, burritos y burgers. A ver qué tienen aquí. Army Navy, aquí tenemos el burrito. Oye, tenía ganas de un burritón, ¿eh? Nunca viene mal y el chico lo prensa con mucho amor. Le da así 2-3 vueltecitas y me encanta. Te viene con un celo muy majo. Así, no lo voy a abrir, claro, ya la iba a liar ya. Lo que hay que hacer para comerse un burrito es abrirlo por aquí. Esto se deja cerrado y se va abriendo así, como si fuese un kebab, ¿vale? Muy bien, y esta es la pinta que tiene. Procedemos a probarlo. Wow, sí que lleva carne, ¿no? Flipa. Las dos salsas, esto parece como un pico de gallo. Sí, como un tomate natural con algo de cebollita. Y esta salsa que es de ajo y pica bastante. Voy a ponerle un detalle, solo 2 gotas, ¿eh? Y te viene acompañado con un poquito de limón. Por un precio de 300 pesos, no llega a 5 euros, 4,90 aproximadamente. El burrito no está mal de tamaño, pero la carne se me queda un poquito dura y los ingredientes de dentro tampoco me han sorprendido. Le pongo un 5,5. 5,5 a prueba, pero tiendo a compararlo con otros burritos y creo que no es de los mejores que me he comido. What is the best seller item in Frankie's? Salted eggs. Which one? Flavors. Which flavor? Salted egg. Salted egg. Yes. This is unique in Manila, or? Yes, po. Ah, okay. It's possible to try half dozen salted egg. Franquicia en este caso americana de Nueva York, especialista en alitas y encima tienen un sabor que solo lo tienen aquí en Manila, salted egg.
qué ganas, qué bueno. Quería probar también la lemon pepper porque son mi sabor favorito, pero no tenían, una pena. Salted egg alitas, muy bien. Le he preguntado a la chica y me ha explicado muy brevemente que básicamente es huevo deshidratado, pero no un huevo cualquiera, es huevo de pato, en este caso solo la yema, por encima de las alitas con un poco de chile. Yo alucino, huele a la comida que le pones a los peces. Os lo prometo, huele a eso. Alitas con sabor a comida de peces, eso es lo que tienen aquí en Manila. Vamos a probarlas. Alucinante. Están increíbles. Estoy flipando, normal que sean las más vendidas. Están increíbles. El polvo de la yema de huevo se queda súper bien porque cuando te lo metes en la boca te impregna todo el paladar de ese sabor como ligeramente a huevo, pero también muy picante, y el crujiente del pollo con la jugosidad de dentro que sale como liquidito. No sé, o sea, me flipa por ser una franquicia, me está dejando muy loco. Increíble, qué invento. 6 tronchos como mi cabeza, un precio de unos 4 euros, 240 pesos más o menos, unos 4 euretes, no lo sé exacto, pero por ahí rondará. Cuanto más comes, más matices le encuentras. Puntuación y valoración, te diría un 7, 7,5, un 7,5, me ha gustado mucho. Y siguiendo con la búsqueda de todas las franquicias de la ciudad, seguro que en este centro comercial encuentro muchas opciones. Le toca el turno al café más caro del universo, Starbucks, por supuesto. Vamos a probar. Franquicia por excelencia en cuanto a café y desayunos se refiere, y esto es un ice americano, por supuesto. No iba a pillarme cualquier bebida mega azucarada porque aquí nos están poniendo del revés. No sé cuántos días comiendo franquicias, solo me falta que me las beba también las calorías. Me encanta. Y esto de aquí es el pan de sal, y básicamente es un bollito filipino mega esponjoso. Es el más típico filipino. Entiendo que su nombre se debe a que no lleva azúcar, no es dulce, ¿no? Pan de sal. Mira, parece un brioche con semillas dentro. Huele muy bien, ¿eh? ¿Qué tiene carne dentro? ¡Qué bueno! Tiene carnecita dentro. Sabe un poquito a ajo y está muy bueno, no me lo esperaba. Buena opción de desayuno, el cafecito y el pan de sal por un precio de 4 con algo, 200 y algo pesos aproximadamente. En relación calidad-precio, teniendo en cuenta que estamos en Starbucks y todo es hiper caro, es como sangre de unicornio el café que venden aquí, le doy un 7, le voy a dar, sí, 7,5 le doy. Nada mal. Greenwich, ¿qué ganas tenía de esta franquicia? La pizzita esta es la que me apetecía probar porque es como la franquicia más famosa de pizzas en Filipinas, y es del mismo grupo de la franquicia de comida rápida más famosa en Filipinas, Jollibee. Curioso, ¿quién me diría a mí que en algún país la más vendida iba a ser la hawaiana? ¡Wow! ¡Qué chula! Oye, qué chulo, ¿no? El tomate es súper dulce, mega dulce. El jamón york es súper raro, muy diferente al de España, y la masa me recuerda como una franquicia de Domino's. Es muy similar, un poquito gruesa, está bien. Valoración de Greenwich, creo que la apruebo justo, 5,5 le voy a dar. No porque me haya desagradado, pero es que no me ha sorprendido nada. Pepi Cubano, el lugar donde solo realizan sándwiches cubanos. Atención con esta franquicia. Este sándwich cubano no es un sándwich cubano original porque este es el de beef, que lleva jalapeño, cebolla caramelizada y algo de ternera a la plancha y bastante quesito. Mirad, ahí se ve, ¿veis? Con la ternera cortadita. Vamos a probarlo, no es el original, pero lo preparan aquí y este me ha dicho que es el que más se vende, así que vamos al lío. Ok, muy bueno. El pan está rico, la carne que está con como con un pequeño macerado está muy bueno, pero tiene demasiadas fibras. Cuando la comes no es muy agradable en la boca. Y el quesito le aporta esa jugosidad. Ok, no está mal, lo apruebo justo, le pongo un 5, porque el precio son 220 pesos, por lo que creo que con 220 pesos tienes alguna opción un poquito más amplia que únicamente el sándwichito. Max Restaurant, cadena de restaurantes filipina, especialistas en pollo frito. ¿Qué será lo más vendido? El pollo frito. Vamos para allá.
Esta es la porción de pollo cuando quieres comer poquito. ¿Por qué? Porque en la carta puedes elegir pequeño, mediano o grande y en base a eso te sirven un pollo entero o la mitad. En mi caso la mitad y la porción pequeña porque estoy hasta arriba de comer. Y tiene muy buena pinta, se ve como crujientito. Yo me lo tenía que comer con él. Esto será para trinchar, no voy a coger un tenedor normal, no la horca del pueblo. Muy buena receta de Max. Está fritito, pero me parece como si estuviera al horno, porque no lleva ningún rebozado por fuera. Es directamente el pollo en la freidora. Muy bueno. Básicos que tiene que tener un pollo que para mí sean esenciales y que sean de mi agrado. Lo primero, piel crujiente, lo tiene. Lo segundo, que el interior esté muy jugoso, también lo tiene. Y lo tercero, que tenga buen precio. En este caso son 200 pesos el medio pollo, que para una persona lo veo bastante bien. Y por el sabor, el tamaño y el precio, le daría un 7. Un 7 me gusta. 7,5. 7,5, está espectacular. Potato Corner Lab, atención con esto que es una franquicia de patatas de millones de sabores. Mira, pilla las patatas, las meten ahí, ahora le pones el sabor que tú le pidas y los más pedidos son el de barbacoa y sour cream, lo tapa, le pega un meneo, toma y le castigo un azote y lo meneo y lo echo ahí, otro azote más, por malo, eso por malo. ¿Qué os parecen las patatitas de Potato Corner? A mí me han gustado mucho la elaboración, los azotes que le han dado, porque vamos, a mí me da un azote así y ya espabilo todo el día. ¡Atentos, agárrate el ano! Aquí hay sour cream y barbacoa, los dos sabores más vendidos. A ver, sí y no. Sí, porque los polvitos, pese a que al final esto es glutamato monosódico, te recuerdan un poco a las típicas Lay's campesinas. Básicamente es el mismo sabor, pero cabrones, cabroncetes. Sois especialistas en patatas y la patata no es una buena patata frita. Qué pena ahí, a ver la barbacoa. Hombre, no puedo parar de comer, una tontería. Este invento te lo hacen con una patata, aunque sea congelada, pero que esté muy buena, que se quede súper crujiente por fuera, con la mezcla y el polvo este, aunque sea el polvo, ya sabéis, que sea full glutamato, estaría rico, porque no podrías parar de comer. Pero la patata no está buena, no aprueba. Esto le doy un 3. Chicken in a Sal, posiblemente una de las franquicias de pollo más famosas de aquí. Chicken in a Sal es muy curioso porque esta receta, que básicamente es pollo pinchado con un palito de bambú, dice la historia que la prepararon a los españoles. Y los españoles, cuando vieron el pollo así, dijeron, esto está asado, ¿no? Pero por la pronunciación de los filipinos aquí, terminó siendo in a sal, que básicamente es pollo asado. Va macerado con unas hierbas y con aceite de coco. Se ve súper jugoso, huele de 10 y no me aguanto para probarlo. Qué tierno, ¿no? Si tengo que comparar este palito de pollo con el Max Restaurant en relación a calidad y a sabor, me quedo con este. Está mucho más bueno el in a sal que el otro, que es frito y además es más económico. Y este es una pechuga con la alita, etcétera, de 150 pesos. Muy bueno. Le pongo un 8 y al otro le bajaría nota, sin duda. Ya no sé, es que ya ni las notas que llevo. Estoy flipando. La chica me ha dicho que las burgers más vendidas eran la de pescado, el fillet o la Big Mac, cosa que yo creo que es bastante común y se ha visto mucho, pero en cambio tienen platos combinados, como el Chicken McDo, que está anunciado por toda la ciudad, y este de aquí va con espaguetis. Y es que ya sabéis que las franquicias adaptan un poco los menús según donde estén, y los espagueti, igual que tienen Jollibee, es de lo que más consumen en fast food. Voy a probar estos de McDonald's. Son súper dulces, les encanta esto. La pasta, la verdad, que para ser de esta de McDonald's tiene un punto bastante correcto, pero la salsa es súper rara. A ver el pollo, porque también es de lo más vendido. El muslito, ¡oh! Me he quemado. Dios, cómo quema. Me he quemado, procedo a darle un bocado con la boca. Está rico, pero no me dice nada nuevo. Al final es un pollo del McDonald's. Todo tiene un precio de no llega a 200 pesos. Y como comida principal, yo le doy un 5,5. No me ha sorprendido mucho.
En mis aventuras por Japón tuve la suerte de probar esta franquicia en Tokio y me encanta que esté aquí. Vamos a degustarla, a ver si cambia algo. Le he preguntado si tenían una que es como de temporada, que es como una castaña con crema dentro y me ha dicho sí. Le digo, ya está, no se hable más, pillo eso, porque las otras, si las queréis ver, vais al vídeo de Japón, que para eso lo grabé. Creamy Chestnut, vamos a probar este. Tiene un precio de 100 pesitos. Solo de temporada. Wow, qué bueno está. Buenísimo. Un hojaldre súper prensado. El interior es como una crema de castaña, pero buenísima. Como de chocolate blanco y castaña. Le pongo un 9, porque este estilo de pastelitos me encantan. En relación calidad-precio son 100 pesos. Tal vez es un poquito caro para lo que hay aquí. Me lo volvería a pillar, ¿eh? Muy bueno. Para acompañar el dulcecito japonés, lo ideal, un buen bubble tea taiwanés. ¿Qué os parece? Gongcha también va a caer, lo saben hasta en Pekín. Te voy a preguntar a ver qué es lo más pedido, porque como tiene como 900.000 sabores, a lo mejor me tiro aquí un mes eligiendo. Toca esto de aquí, que esto es taiwanés, y esto es lo más vendido, es el milk tea con perlitas de tapioca. Pero se ha girado todo el centro comercial. Al final lo he pedido sin azúcar y está amargo de cojones. En teoría ya bolitas dentro. Ahí están, ¿veis? Está muy bueno. Le pondría un 5 porque no me dice nada. A los fanáticos del té seguro les encanta, pero a mí me da un poco igual. En relación calidad-precio no me lo volvería a pillar. Pero está bueno, ¿eh? Está rico. Red Ribbon es una pastelería súper famosa aquí en Filipinas y hay un par de artículos que quiero probar. De hecho, los artículos que quiero probar los tengo aquí mismo. Que uno es este de aquí, el butter p***. No sé a qué vas a ver, pero me apetece. Y luego también me apetece el de butter mam. Tienen buena pinta estos dos. Dos de los artículos más vendidos en la pastelería filipina son el mam y el p***. Voy a probarlos. What the fuck? Vamos a empezar con el butter mam. Tengo muchas ganas de comerme un buen mam, porque la verdad que me apetecía, me lo han dicho mucho y esto lo come muchísimo para desayunar aquí en Filipinas, Súper esponjosa y súper fluffy. A ver, vamos a darle un tiento a este mam. Buenísimo. Literalmente es una tarta de queso japonesa. Se parece un montón. ¡Qué bueno el mam! Butter p***. Dicen que es como un mochi filipino y no te lo sirven en unidades sueltas, tienes que pillar el pack entero. Huele a crema de arroz, Voy a partirlo por la mitad. Es como una magdalena muy prensada. Y está frío. Qué raro. Es como si un mochi y una magdalena hacen el amor. Es un mix perfecto. Qué fusión más loca, me encanta. 2,40 € las dos cositas, el mamón y el p***. Me parece un precio muy razonable, ya que en el p*** te vienen por lo menos 10 puntitos. Venían dentro y me lo volvería a pillar, sí, porque es un dulce que me gusta mucho. Qué cantidad de franquicias, nuevo día y arranca con alegría. Me gusta mucho, estoy disfrutando mucho el recorrido por Manila y ahora mismo estoy situado en Ramen Nagi, que tiene muy buena pinta. Vamos a continuar, este seguro que nos sorprende. Voy a probar primero el caldito, le he dicho Chef Recommendation y tiene pinta que le ha metido ajito como a mí me gusta. Oh, muy bueno, muy rico. Mirad esto de aquí que es spicy a tope, voy a mezclarlo. A ver qué tal está el fideo. Este es un fideo muy finito y la textura parece que está bastante al dente. Muy bueno y picantito, A ver el chasu. Está muy bueno, Unos 450 pesos aproximadamente tiene el precio este ramen y le está metiendo un tiento y la verdad es que está muy bueno. Yo lo veo como un level up de la franquicia, un poquito por encima, o sea que le pondría un 8,5 sólido porque está muy rico. Está bueno, está espectacular de hecho. Siguiente franquicia, Bonchon, y es pollo coreano. Vamos a probarlo. Bonchon tiene bibimbaps al momento, o sea, coge y te realiza esta comida coreana que básicamente consiste en arrocito con muchas cosas. Entre ellos le pone pollito frito y glass noodles, como podéis ver aquí, con el huevo, y está todo calentito en esta olla y lo tienes que mover
así, con el alga también, mezclarlo todo. Le falta creo que un poco de salsa. En Corea lleva algo más de salsa, sí, bastante más salsa de hecho. El pollo está bueno, pero me da la sensación de que lleva muchísimo arroz y no lleva suficiente mandanga. Me esperaba bastante más de bonchon, la verdad, no me ha terminado mucho. Es cierto que el precio es súper económico, son 200 y poco pesos, que viene a ser unos 3 euros y algo, pero no me termina, no me dice nada. Me falta un punch, le falta un poquito más de salsa, le voy a dar un 4,5. Yellow Cab, siguiente sitio, franquicia filipina de pizzita. Vamos para allá. Yellow Cab es como se llama esta franquicia. Son los mismos dueños de Max Restaurant, el del pollo frito. Y ahora pues dice, voy a hacer una pizza también, ¿no? Vamos a probarla. Esta es la más vendida y tiene un precio de 700 pesos. Bastante caro para lo que estamos acostumbrados aquí. Una pizza de un tamaño 28-30 centímetros más o menos, con muchos ingredientes, muy rollo filipino que les encanta. Vamos a probarla. No hay por dónde cogerla. Si por aquí o por aquí. No hay por dónde pillarla. Ay, tiene un retrogusto que no termino de identificar muy bien qué es, no me mola nada. La masa me parece que le falta como 1,5 minutos, 2 de cocción, porque está completamente cruda por abajo. La cantidad de ingredientes que lleva arriba, bueno, vale, es como le pongo mucho. Yellow Cab le doy un 3. Siguiente franquicia toca Tokyo, una franquicia japonesa. Ay. Le toca el turno a este Tokyo y que básicamente venden bentos. Bueno, venden burgers también, pero lo más vendido son los bentos japoneses. Qué guay, qué ilusión me hace y cómo me gusta la comida japonesa. Tiene un poquito de ensaladita, el arrocito y el troncho de chuleta de cerdo de tonkatsu. ¡Ay! Que huele muy bien. Y luego te viene aquí con 2 salsitas de sobre. Y empezamos por la ensalada. Parece una ensalada con vinagre. Está caliente. La col caliente no me mola nada. Voy a probar el arrocito. Vale, está bueno. Y lo importante, la chuleta de cerdo. ¿Cómo? Voy a probar la salsita, que de momento es la salsa que lleva, o parece mucho a la salsa que lleva el tonkatsu original de Japón. Y voy a proceder a comerlo con un poquito de arroz. ¿Podré cogerlo todo? A ver, Tano, confío en tus skills. No es un excelente, pero está buena. El precio que tiene al final son 225 pesos, unos 4 euros más o menos. Porque amo mucho la cocina japonesa, le daría un 6 en relación calidad-precio. 6, lo de la ensalada caliente ha sido una cagada. Atención con esta franquicia que es solo de brownies. Franquicia únicamente de brownies, me quedo loco. No sé si en vuestro país está esto, pero yo es la primera vez que lo veo. No lo he visto ni en Estados Unidos y me ha fascinado, tenía que probarlo. Le he preguntado cuál era el que más se vendía y me ha dicho que el Walnut Thrill. Se ve muy kawaii, está espectacular. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno está! 75 céntimos esta maravilla, esta preciosidad, que el bizcocho, bueno, el brownie de abajo está mega jugoso. Creo que lo vais a poder apreciar en las imágenes de lo jugoso que está. Buenísimo, y me encanta que te lo puedas comprar solo un trocito. Increíble. ¿Qué nota le doy? Le doy un 7,5 sólido. 7,5. Lo hemos conseguido, por fin, última franquicia. Nadie había hecho esto, nadie había sido tan completamente enfermo. Esta espalda se llama Komi, algo dulcecito, nunca viene mal para terminar. Una franquicia australiana que hacen pues heladitos y milkshakes muy ricos, así que vamos a probarlos. Aquí directamente no tenía que preguntar, ya te lo pone aquí, me encanta. El último sale redondo. Sabor dulcecito de Komi, que este milkshake es de aguacate y yogur, o sea que muy healthy. Vamos a ver. Ahora, vamos a probarlo. No subía, está tremendo. ¡Qué rico! Es como un yogur de aguacatito, dulcecito, pero sin excederse. Muy fresquito, una textura súper agradable. 150 pesitos el troncho de Komi, que viene a ser unos 2,5 euros aproximadamente. Está muy bueno, me gusta mucho. Le daría un 7, un buen snack. Y parece healthy, aunque no creo que sea muy healthy.
hasta aquí el vídeo. Pensaba que no iba a acabar nunca. Madre mía, la cantidad de franquicias que hay aquí. Y no únicamente franquicias, la comida en Filipinas es increíble. Estoy recorriendo todo el país probando la comida callejera, la comida típica. Toda la comida es alucinante, su gente es increíble, la cultura es alucinante y hay comida muy extrema. La tenéis toda en el canal y, por supuesto, si te ha gustado este vídeo, un like y esas cosas se agradecen. Y si te apetece que haga esta barbaridad en cualquier otro país, más de lo mismo. No me quiero imaginar todas las franquicias de Japón. Puede ser eso, me voy a tirar un mes y medio. Espero que os haya gustado mucho y os mando besos y abrazos con sabor a muchas cosas, pero sobre todo a Komi. ¡Ay, qué rico!